Namaskar, soy Jorge Janavaca García. Te doy la bienvenida a Semilla de Conciencia. Voy a continuar con el tema del hablar. Ayer comenzamos a desarrollar y vimos todo lo que puede significar el mal hablar o el hablar negativo y cómo es que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar por gusto, muchas veces negativamente, que le llamamos conversar a reunirnos para hablar acerca de otras personas, muchas veces otras personas a quejarse o a criticar, no sé. ¿No? Habíamos hecho un pequeño sondeo, ¿no? Un pequeño sondeo de lo que puede significar si es que estás contaminado, le llamábamos así, siguiendo la perspectiva de antivirus mental, del libro Antivirus Mental, de lo que puede ser estar dominado por este virus, dijimos, ¿sí? Bien. Entonces vamos a continuar con todo esto que puede significar el mal hablar. El mal hablar. El hablar negativo creas una mala realidad porque el lenguaje crea realidad, dijimos, ¿se acuerdan? El lenguaje crea realidad. Dijimos también que todo aquello que tú dices, porque el hablar termina siendo un samskara. Samskara es una impresión que queda registrada en tu mente de todo aquello que piensas, sientes, hablas, tocas, palpas, hueles, etc. Todo lo que hagas queda una copia registrada. Entonces, si tú al hablar hablas negativamente, maldices, eso queda registrado en tu inconsciente como samskara, con el agravante de que el inconsciente no conoce pronombres. Por lo tanto, si a alguien tú le dices maldito seas, el inconsciente no va a discriminar si es yo, tú, en fin, y va a proceder a operar contra ti. Por eso dijimos, el que maldice cava dos tumbas. La del otro, cuyas vibraciones malintencionadas seguro le llegan, y hacia ti mismo, o hacia ti misma, ¿no? Vimos, pues, todo lo que puede implicar el mal hablar, la maledicencia, etc. ¿Cómo limpiaríamos este virus? Yo creo que eso amerita. ¿Cómo limpio? ¿Cómo trato de desprenderme de toda esta negatividad? No, vamos a ver eso. Entonces, cuando vayas a hablar con otra persona, recuerda, alguien lo ha puesto como las tres bardas, que se le atribuye a Sócrates, en fin. Lo concreto es que cuando tú vayas a hablar de otra persona con otra persona, primero piensa si aquello que vas a hablar construye, o es positivo o está bien. En segundo lugar, si es verdadero. Si es verdadero, ¿no? Y entonces, si hay bondad en lo que dices, si es verdadero, y si va a causar a fin de cuentas algún bien a ti o a la otra persona, y hay conciencia, entonces seguramente habla. Pero si no, recomendaría que no. Y recuerda, el lenguaje crea realidad, ¿sí? No solo la describe. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra silla, estoy describiendo la silla, la palabra describiendo. Pero desde la perspectiva, decíamos ayer, de la PNL, programación neurolingüística, de la bioprogramación, neuroprogramación, neuroingeniería del diseño humano, etc., se comprueba, y desde la antigua magia también, ¿no?, que la palabra tiene fuerza creadora. Tiene fuerza creadora, ¿no? Ayuda por lo mismo.
Por lo que dije, tú dices una palabra y eso queda impreso en tu inconsciente. Y la repites y la repites y la repites y alcanza poder. Y de ahí se va a generar ese samskara, esa impresión grabada en tu mente, se va a transformar en vasana. ¿De acuerdo? ¿No? Se va a enfocar, se va a transformar en un vasana y como vasana va a ser algo que condicione y determine bastante tu vida o tus otras vidas, ¿sí? En fin, el lenguaje crea realidad, por eso pronuncia palabras amables, palabras alegres, palabras optimistas, cargadas de esperanza, de entusiasmo, de actuar así, de hablar así. Tu vida se va a tornar realmente alegre, agradable, feliz y todo va a mejorar a tu alrededor. Esto es el consejo que da el maestro Masaharu Taniguchi, gran impulsor del hogar del progreso infinito Seicho no Ye. ¿Qué más? ¿Cómo puedo neutralizar? Porque tenemos que estar centrados. Ahora estamos hablando una cosa, estamos hablando qué hacer ante el hablar negativo, qué hacer cuando estamos contaminando con ese virus. Entonces yo me enfoco ahí. Te estoy diciendo, ten en cuenta las tres bardas, recuerda que el lenguaje crea realidad. Eh, a ver, como un ejercicio creativo, ¿no? Cuando estés hablando con alguien y las palabras sean positivas, constructivas, creadoras, ¿m? Con amabilidad, repito, alegría, entonces imagínate que son flores las que salen de tu boca. Pero si estás expresando crítica, osquedad, estás expresando negatividad, entonces visualiza creativamente que está saliendo de tu boca dardos envenenados. Es un ejercicio creativo, pero sí, yo he visto personas que estaban hablando así, así, se imaginaron que salían dardos con veneno y digo, carambas, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué más? Antes de insultar, antes de agredir o maldecir, piensa, y esto ya lo hemos expresado, que todo aquello que tú hablas, dices, profieres, expresas, una copia queda contigo. Y si bien la otra, lo que dices alcanza de alguna manera el objetivo hacia quien te diriges produciéndole algún tipo de mal, como queda samskara, registrado como samskara en tu propia mente, todo lo que digas va a ser usado en tu contra, es decir, va a quedar contra ti. Es simple, es simple. El que maldice cava dos tumbas, la del otro y la tuya. ¿Qué más sobre la palabra? Elogia. Elogiar es reconocer el bien, ¿sí? O sea, reconoce el bien en la otra persona. Reconoce la bondad en la otra persona. Entonces, acostúmbrate no solamente a percibir lo bueno, lo positivo, lo bello, lo armónico en ti, sino en las demás personas. Pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Dilo, dilo. Educare, ¿qué es? Educar viene del latín educare. Significa llevar fuera de, sacar lo mejor. Llevar fuera de significa educare. O sea, la educación es permitir que el niño exprese o la persona exprese, pero básicamente el niño exprese lo bueno que hay en él. La educación es de adentro para afuera.
y la instrucción es de afuera para adentro. Por lo tanto, el elogio se constituye un factor fundamental en la educación. El reconocimiento de lo bueno, el reconocimiento del bien, de lo bello, de lo verdadero, de lo armónico en la otra persona. En fin, ¿qué más? Y calla cuando vayas a asumir algún juicio negativo, una crítica destructiva, ni qué decir cuando vayas a expresar alguna molestia, algo, calla, calla, ¿sí? El silencio te va a permitir acercarte a tu naturaleza esencial. Y desde ahí es bien difícil que salgan cosas negativas hacia los demás. Entonces, digamos algo acerca del hablar positivo, ¿sí? Diga algo acerca del hablar positivo. Para mí, el hablar positivo es el bien decir, pero le podemos cambiar. Bendecir, bendecir. Yo te pregunto, ¿has escuchado la diferencia de tu voz cuando hablas palabras positivas y cuando profieres palabras negativas? ¿Has sentido, has escuchado el matiz de tu voz? Pregunto, pregunto. Hablar solamente palabras de aliento, de bondad, y las que puedan ayudar a los demás. Refrenarse de la murmuración y el uso de palabras ásperas, de palabras groseras. Así enseñaba el amado Gautam Buddha desde el parque de Benares. Que contenga amor, actúa como fortificante sobre el prójimo. No dudes, no vaciles en decir palabras bondadosas, enseñaba Masaharu Taniguchi, del cual ya hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos bien de estamos bendiciendo. Por eso cuando se nos recomienda bendecir a todos los sucesos, buenos, malos o feos, buscar el lado positivo y no negativo, porque existe la polaridad en este mundo, ¿sí? Existe la polaridad en este mundo, pero no podemos negar la existencia de aspectos negativos, ¿sí? Por muy fenoménica que sea, por muy ilusoria que sea. No podemos negarla, ¿no? Parte del bien hablar también es saber escuchar. Por ejemplo, yo estoy hablando, no sé quiénes estarán escuchando. ¿Ustedes están escuchando los que están ahí? ¿Estás pensando o estás escuchando? ¿Estás generando tu propio pensar? ¿Sabes escuchar verdaderamente o te escuchas a ti mismo o a ti misma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras uno va hablando, el otro va escuchando. Hay veces no hacemos eso, alguien va hablando y entonces tú te escuchas a ti mismo, o eso se llama la escucha ping-pong. El otro habla y tú en tu mente ya estás refutando, ya estás contestando, ¿sí? Entonces, eso no es escuchar. Y entonces, si no sabes escuchar,
Es mentira lo que me digas sobre el hablar, porque solamente uno se escucha a sí mismo. Es una actitud egoísta totalmente, ¿sí? Entonces, la escucha debe ser más allá de la escucha, bueno, de la escucha dispersas cuando estás en otra cosa, pero mientras alguien habla y tú estás en lo tuyo aparte, en tu monólogo, en tu diálogo, o en la escucha ping-pong, que es lo peor, refutando lo que la otra persona va diciendo, no, no pasa nada. Incluso la escucha verbal no alcanza. Tenemos que ir más allá, ¿no? A la escucha empática. Y más allá, a la escucha compasiva. ¿De acuerdo? Entonces, para ir cerrando, cuídate de no hablar negativamente. Primero de ti mismo, de ti misma. ¿Sí? No tienes que hablar negativamente. Comenzando por ti. Y por supuesto, enfocándonos en los prójimos, en los cercanos, en los próximos. ¿Sí? Más bien, si decíamos que cuando yo me expreso negativamente, hablo, inclusive si pienso, pero estamos ahora estamos viendo el tema del hablar, genero una copia en mí, un samskara, una impresión que queda en el inconsciente. Entonces, ¿no te parece lógico que si yo al otro le maldigo y cavo dos tumbas, la del otro y la mía, porque la vibración que le emito le daña y por supuesto la copia que queda grabada en mi inconsciente me daña a mí, el inconsciente no conoce pronombre? ¿No te parece más lógico bendecir? Entonces, cuando tú bendices, ¿qué sucede? Llega la otra persona y queda una copia contigo mismo también, ¿no? Contigo misma. Porque estos bendiciones, estos biendecires, generan su propia copia que queda contigo. Y si tú hablas bien, bendices con toda certeza, en tu mente inconsciente, que no reconoce pronombres, como ya dijimos, va a generar algo hermoso, algo positivo en tu mente. Además, escucharás un elogio que no es muy común cuando hablas bien, ¿no? Pero que suena hermoso, ¿no? Imagínate, él o ella siempre hablan bien de todo el mundo. Son personas que hablan bien de los demás, por ejemplo, ¿no? Qué bonito. Ah, no, él sí, o ella, ¿no? Ah, siempre habla bien de los demás, ¿sí? Habla, siempre se expresa bien. Qué lindo, ¿no? Qué lindo escuchar eso. Por eso, siempre que puedas, elogia. Elogia lo digno de elogio. Elogiar es reconocer el bien, reconocer el bien. Y cuando tú reconoces el bien en una persona, eso crece. Pero, pero, procurar salir de los lugares comunes, ¿no? Hay lugares comunes donde se dicen cosas y hay que ir más allá y enfocarse, insisto, en lo bueno, en lo bello, en lo armónico y reconocerlo y decirlo. Eso es el elogio, el reconocimiento del bien. Todas las palabras salidas de tu boca deben ser centradas en la verdad, en lo posible. Debe transmitir belleza, bondad, ser elevadoras, estimulantes, estimuladoras. Pero
No solamente deberás controlar las palabras que salen de tu boca, sino has de poner especial atención o cuidado en las palabras que escuches. No aceptes escuchar todo tipo de palabras. Tienes derecho a ser selectivo. Tienes derecho. Porque ya en uno de los temas que hemos visto en Semilla hemos dicho el estómago, la mente es como un estómago, por las impresiones que recibe y digiere. Entonces, tú tienes derecho a seleccionar el alimento que entra por tus oídos. Namaskar, que estén bien, que estés en paz, que estés en dicha.